Muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal a otro vídeo de actualizaciones de Replay OS. Y bueno, si no me equivoco, desde el último vídeo que nos habíamos quedado en una versión ya bastante antigua, que era la Release Candidate número 10. Y desde entonces pues ya se ha lanzado de forma pública el sistema y ahora mismo pues han salido ya varias versiones y la verdad es que la lista de cambios es gigante. No sé lo que vamos a tardar en este vídeo, pero hay muchísimos cambios. Así que nada, vamos a empezar como siempre en orden de salida de sistema. Eh, Vamos a comenzar por la versión pública que salió ya en diciembre, que es la versión 1.00. Y bueno, vamos a ver, control type. Estoy leyendo aquí, como siempre, tengo aquí mi chuletilla de del changelog, básicamente. Y la verdad es que ya hay cosas que ni me acuerdo qué significan. Bueno, tengo aquí algo de información de los controles, de información de controles. Esto es información interna de desarrollo. Así que, bueno, este nos lo vamos a saltar porque realmente es información que solo me sirve para mí. Vale, esta otra opción, que es la de Arcade Controller Visibility Options, si no me equivoco, es en las opciones de visibilidad. Teníamos exactamente, no, Arcade Controller, perdón, esta opción, ¿vale? Esta es la nueva opción de filtrado que nos permite pues filtrar por juegos arcade que de diferentes tipos, ya sean que se manejen con joysticks de 4 direcciones, de 8 direcciones, o si son juegos que se controlan con un dial, tipo Arkanoid, o con un trackball, o con pistola de luz, ¿vale? De esta manera es una forma sencilla de filtrar los juegos, en caso de que hayas metido ahí ROMs completos con miles de juegos, pues bueno, es una forma más sencilla de hacer el filtrado, ¿vale? Luego se mejoró el control de errores al cargar juegos y también al salvar partidas. Sobre todo, interesante es la parte de salvar partida porque en versiones anteriores, si se corrompía un save state, ya fuera, bueno, normalmente a la hora de guardado, que eso puede ocurrir alguna vez, a veces, y la mayoría de veces ni siquiera es un problema de propio replay, sino que es a lo mejor del propio core o incluso a veces es de la propia tarjeta, que a lo mejor pues, ha tenido un fallo de escritura en ese momento. Y aquí sí que se mejoró eh, el propio código que hace el guardado, ¿ok? De manera que hace un montón de comprobaciones y en caso de que se genere un error, ¿vale? Se comprueba si el archivo guardado es correcto, también se muestra por pantalla, de manera que al menos tú sepas que ha fallado el guardado y puedas volver a intentarlo, porque si no lo que ocurría es que te pensabas que se había guardado y cuando ibas a cargar la partida, pues el sistema daba un error, ¿vale? Vale, siguiente. Sí, se actualizó en esta versión el core de PlayStation, ¿ok? Para que funcionara de forma correcta, de nuevo, lo que es la BIOS, que se muestra al inicio en el arranque. Eh, Tenía un bug, el core, que hacía que en ciertos juegos, uno de ellos era yo lo probaba con el Wipeout XL. El Wipeout XL, justo después de la carga de la BIOS, suena una música que tiene un efecto de reverberación, ¿vale? Que es un efecto que hace el chip de la PlayStation. Y eso hacía que se quedase como una especie de bucle infinito, como un eco de fondo, que era muy molesto y no se quitaba hasta comenzar el juego. Entonces, bueno, eso lo hablé con el desarrollador del core, le abrí la incidencia y ya él lo resolvió. Con lo cual eso ya funciona todo bien. Luego, más cosillas. Vale, bueno, se hizo una pequeña mejora en DynRes en cuanto a la generación de modos de vídeo entrelazados. ¿Vale? Eh, bueno, digamos que se cambió unos parámetros que tiene la calculadora de Siemens para que sean más cercanos a lo que son los estándares de emisión
de entrelazado, por ejemplo, lo que se hacía en televisiones y otros dispositivos de vídeo profesional. Y luego se corrigió un crash cuando se forzaba la doble pantalla en una Raspberry Pi 3 que no tiene dos salidas de vídeo. Okay. Con esto completamos la versión pública, la 1.0. Pasamos a la siguiente, que también era una versión pública, la 1.1, y esta se lanzó muy poquito después de la 1.0, corrigiendo algunos errores críticos. ¿Okay? Bueno, pues eso, salió con errores críticos la primera versión pública, entonces esta salió muy rapidito para que la gente no tuviera mayores problemas. Se añadió un keyboard menu key of the interface computer. Perdona, que estoy leyendo. Keyboard menu key. Vale, esto, si no me equivoco, es cuando añadí una nueva tecla en el teclado, que es la tecla de menú, ¿vale? Para poder. Es esta opción, perdonad, estoy hoy un poquito espeso, no he dormido mucho. Si nos vamos aquí a menú, exactamente. Esta es una nueva opción que introduje para poder seleccionar con qué tecla abrir el menú desde el teclado. Hasta esta versión siempre se abría con la típica tecla de Windows, ¿vale? La del logo de Windows, o bueno, si tenéis un teclado de Apple o de Raspberry, pues la típica tecla que tiene el simbolito. Y por defecto era además la tecla izquierda, ¿vale? Entonces ahora lo que he metido es la opción de poder elegir si es la izquierda, si es la derecha, o si se quiere utilizar otros botones, como por ejemplo botones multimedia, como el del play pause de algunos teclados, o el homepage, que es otra tecla multimedia, que normalmente se utilizaba para el navegador, esto es ya muy antiguo, o la tecla Home estándar del teclado, ¿vale? Y esto se ha añadido también principalmente porque si no causaba algunos problemas cuando utilizabas el teclado de forma nativa con sistemas como Amiga, ¿vale? Más cosillas. Vale, se añadió un check de las BIOS de Nintendo DS más estricto para evitar problemas en el cargado de algunos juegos que se habían reportado. Si bien son BIOS que no son requeridas, son opcionales para la mayoría de juegos, pero yo prefiero hacer más estricto el sistema y obligar a la gente que tenga todos los archivos de BIOS que pudieran ser necesarios para que no haya margen de duda, ¿vale? Si tienes todos los archivos no vas a tener ningún problema al cargar ningún juego. Más cosillas. Bueno, se añadió también una nueva versión del driver de Xbox, que es el que tenemos en el apartado extras, ¿vale? Sería el Xbox Driver Installer, con lo cual ya debería funcionar mejor o sin problemas. Luego, esto también sí que es importante, en las opciones de vídeo, sabéis las opciones en LCD, ¿vale? Tenemos la opción de resolución nativa, pero con refresco nativo del sistema, ¿vale? En LCD. Se ha cambiado la fórmula que utiliza internamente para generar los timings en LCD, de manera que sea mucho más estándar. Digamos que antes la generaba con una fórmula que había desarrollado yo, ¿vale? Que si bien funcionaba bien, pero no era 100% estándar. Entonces, ese código lo he sustituido con el código, o bueno, con las llamadas a una librería estándar de Linux que se llama libxcvt, que genera precisamente timings CVT, ¿vale? El CVT es el estándar para generar este tipo de timings. De manera que así, pues en vez de inventarme yo la función, pues uso una que es totalmente estándar, que lleva miles de años en Linux y sabemos que las va a generar mucho mejor. Vale, más cosillas. Vale, eliminé por defecto en los juegos de Super NES, ¿vale? En los de Light Gun, cuando estás en CRT,
se estaba mostrando el puntero en pantalla, ¿vale? Que ese puntero no es nativo del sistema, se lo pone el emulador pues para que tú puedas jugar con un ratón o lo que te dé la gana. Y bueno, pues eso lo he desactivado por defecto porque no queremos que esté ahí con la pistola. Luego, más cosillas. Vale, esto no recuerdo, este problema, pero bueno, se supone que había un problema grave que no arrancaban los juegos de Nintendo DS ni el Alpha Player. Por... No recuerdo qué tipo de bug, pero bueno, en cualquier caso esto se corrigió de manera que ya estos dos cores ya volvían a funcionar. Vale, siguiente. Tu, tu, tu. Esto no recuerdo muy bien tampoco. Supongo que habría algún problema con la redirección de puertos de mandos, específicamente con la Light Gun, que es lo que tengo aquí anotado. La verdad es que ya no lo recuerdo, pero bueno, en cualquier caso, esto estaría ya solucionado también. Eh, También se corrigió un problema con el core de MSX, que por lo visto no estaba cargando algunos juegos de MSX1. Pues esto ya quedaría también corregido en esa versión. Y por último, vale, este es casi el punto más importante, y es que se detectó con el core de Amiga específicamente em, juegos que eran de ratón. Había ciertos reportes de personas que estaban intentando usar, bueno, ya no solo con juegos, sino con el propio frontend de Amiga, ¿vale? Con el sistema operativo, que el ratón no se movía bien, empezaba a hacer movimientos erráticos, saltos y bueno, cosas extrañas. Entonces, después de mucho investigar, me di cuenta que era dependiendo del tipo de ratón. Sobre todo ocurría con ratones de alta resolución, los típicos ratones de gaming, ¿vale? Que tienen unos algoritmos de polling y de movimiento que no son estándar. Entonces, bueno, ahí sí que hice yo un pequeño o gran ajuste en lo que viene a ser la parte que gestiona el ratón en el sistema, digamos el motor que gestiona el funcionamiento del ratón, de manera que ya todo funciona correctamente, ¿vale? Todos los ratones. Entonces ese problema ya quedaría solucionado y todos los ratones ya se mueven como se tienen que mover. Vale. Y ahora vamos a una parte ya bastante gorda, que es la versión 1.2 del sistema. Esta versión salió como privada, solo para Patreons, ¿ok? Obviamente, todas las versiones que van saliendo del sistema, independientemente de si alguna era para Patreon solo o era pública, obviamente la última versión incluye todos los cambios de la anterior, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a comentar entonces esta versión 1.2, que tiene muchísimos cambios. El primero de todos los puntos, que es bastante interesante desde el punto de vista sobre todo del usuario, es que hay una serie, o había una serie de cores bastante grande, que eran Amstrad CPC, Atari 2600, Atari 7800, Neo Geo Pocket, Neo Geo CD, core de Philips CDI, el MSX, la 3DO y el ZX Spectrum, ¿vale? Todos esos cores eh, tenían totalmente desactualizada la parte de los menús de opciones del libretro. ¿Vale? En el libretro, el API que se utiliza para mostrar opciones, etcétera, tiene tres versiones, ¿vale? La 0, la 1 y la 2. La 0 era la primigenia, ¿ok? Todos estos cores que acabo de mencionar usaban la versión 0. ¿Qué significa? Que no tenían ni categorías, ni tenían opciones de poner etiquetas a algunas opciones, solo salían numéricas, etcétera. Vamos, un poco mierda, por así decirlo. De hecho, mira, vamos a cargar uno de los cores, por ejemplo, Atari 2600, ¿vale? Si abrimos el menú, me voy a System Settings. Aquí podemos ver que ahora ya hay unas categorías que son System Video Audio Input, y entonces ya aparecen las diferentes opciones organizadas, ¿no? En subcarpetas. Y además pues con los nombres correctamente de las opciones, sus valores, etcétera. Antes aparecían aquí todas, digamos, de forma en un solo menú, todas aquí mezcladas, ¿vale? Y muchas de ellas
con números, directamente sin el nombre de las etiquetas. Entonces yo lo que he hecho es, todos esos cores he generado yo, me los he bueno, no he forkeado, perdón. Bueno, sí, al final lo que haces es un fork del core. He hecho yo los menús de todos esos cores, los he actualizado todos a la versión más moderna, que es esta que utiliza categorías, y luego esos cambios los he subido al proyecto principal, ¿vale? De manera que mis cambios no solamente se van a incluir en ReplayOS, sino que también pues todos los que uséis otros sistemas, ya sea pues RetroPie, Recalbox o Laka, por ejemplo, cuando se actualicen los cores irán con mis cambios también. Muchos de estos cores ya me aceptaron los cambios y ya están incluidos en el mainline, ¿vale? Para que estén disponibles en las siguientes compilaciones de otros sistemas, lo que acabo de comentar. Pero hay algunos cores que están completamente abandonados y nunca respondieron a mis cambios. Entonces, pues en principio, esos cores y esos cambios solamente estarán disponibles en ReplayOS, ¿vale? Ya que yo compilo los cores por mí mismo. Vale, siguiente. Vale, esto es relativo al Alpha Player. El Alpha Player siempre desde el principio ha soportado subtítulos integrados en los archivos de vídeo. Lo que ocurre que bueno, tenía un soporte limitado. Hay muchos tipos y sistemas de subtítulos que se pueden utilizar internamente y bueno, pues digamos que estaba limitado a a unos tipos de subtítulos básicos, por así decirlo. Yo lo que he hecho es ampliar toda esa gama de soporte a diferentes tipos de subtítulos internos y no solamente eso, sino que además he añadido la capacidad de poder seleccionar el tipo de fuente y el tamaño. Así que lo vamos a ver, porque al final siempre estoy aquí hablando y no os enseño nada. Y bueno, yo creo que hay algunas cosillas que pueden ser interesantes y las puedo mostrar aquí, ¿no? Nos vamos a Alpha Player y vamos a cargar alguna película. La putada de las películas es que lo mismo luego el vídeo me lo joden, ¿no? Pero bueno, como no estoy monetizado, pues me da un poco lo mismo. Vamos a cargar Alien Romulus, que si no me equivoco, estoy pensando si tenía subtítulos integrados. Vamos a probarla. ¿Vale? Vamos a avanzar rápidamente. Si abro el menú, ¿vale? Me voy a Settings, y me voy a Vídeo, menú de vídeo, y vemos que ahora tenemos subtítulos. Bueno, esta es otra opción que hablaremos luego. Tenemos tamaño de la fuente, que está en automático, ¿vale? El tamaño de la fuente automático, lo que hace el sistema es que en función de la resolución del vídeo, pues ajusta el tamaño de la fuente, así es sencillo. Pero si queremos modificarlo, es tan sencillo como abrir el menú y elegir un tamaño de fuente, ¿vale? Y el tipo de la fuente, pues está ahora mismo en Deja Vu, que es la estándar, ¿vale? Estas fuentes son fuentes que vienen instaladas por defecto en la distribución de Linux, ni siquiera las he puesto yo. Entonces, ya que vienen por defecto, pues hago uso de esa ventaja porque no tengo que instalar yo nada, sino que ya están disponibles y son más que suficientes para elegir una de nuestro gusto, porque al final lo importante es tener para mí varios tipos, ya sean negrita o sin negrita, o que sean monoespacio o sin monoespacial. Incluso tenemos la opción de serif y sans, ¿vale? Que la diferencia entre una fuente serifada o no, o sans, es los típicos detalles en las puntas de las letras que tienen así una rayita. Y bueno, vamos a hacerlo directamente, vamos a probarlo. ¿Ves? Si yo acabo de activar los subtítulos. Vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner los subtítulos, vamos a poner una fuente muy grande de 80, ¿vale? Y vamos a elegir, por ejemplo, una monoespaciada, ¿vale? Y si vamos a Resume, ¿veis? Ya se hace más grande la fuente y cambia el tipo de fuente. Y lo mismo, vamos a hacerlo aún más exagerado con otra fuente. Vamos a elegir 128, aquí a lo mejor me he pasado un poquito, pero bueno, para hacer la prueba. Y vamos a poner una serifada negrita, para que se note bien la diferencia. ¿Veis? Muy bien.
Pues esto es una de las novedades de Alpha Play en esta versión. Seguimos con más novedades, que hay muchísimas más en esta versión. Vale, esto es muy interesante. El API del iRetro en versiones modernas, porque esto que yo recuerde no estaba cuando yo empecé con el desarrollo del sistema, sino que se ha puesto en los últimos 2 años en algún punto, se añadió una nueva interfaz dentro de la API que sirve para que los diferentes cores puedan acceder de forma segura y unificada al sistema de ficheros en este caso de la Raspberry, el sistema, vamos, en Linux básicamente, ¿no? El sistema de ficheros de Linux en este caso. De hecho, la gracia de esto también es que independientemente de si fuera un Linux, un Windows o lo que fuera, como se utiliza una API estandarizada, el core podría acceder a cualquier carpeta, fichero, sin preocuparse lo que hay por debajo, ni el tipo de partición que es, ni nada. ¿Qué ocurre? Que esto se utiliza por algunos cores para algunas funciones, como por ejemplo en DOSBox, leer los archivos de fuentes de MIDI, ¿vale? Que hay en el sistema. Entonces, como esto no estaba implementado, porque esto no existía antes, no se podía hacer uso de esta opción en DOSBox. Vamos a probarlo. Espero que tenga aquí archivos, porque como voy cambiando de ROMs cada 2x3, pues no me acuerdo si tenía aquí esto, sí, BMPC. Vale, sí tengo. Mira, vamos a poner... a ver, Duke Nukem no tiene archivo MIDI, pero para hacer la prueba me da lo mismo, ¿vale? Vamos a cargar este juego y es solamente para que lo veáis. Si yo me voy a Settings, esto estaba en audio, entiendo, ¿no? Correcto. MIDI output, no, ¿dónde estaba esto? Dame un segundito que es que ni me acuerdo dónde estaba esta opción. Si no estaba en sistema. Bueno, en general. Ahora no la veo la opción. Hay una opción donde te deja elegir la fuente de MIDI. Debería estar aquí en audio, la verdad. MIDI output, Sound Blaster. Qué raro, ¿no? Perdonadme, estoy aquí perdiendo un poco de tiempo por esto. Esto es lo que ocurre cuando no te preparas los vídeos. Performance, emulated. Seguro que era en este core. A ver, tengo yo aquí apuntado. Sí, además recuerdo que se había reportado precisamente con este core. Pues debería estar o en sistema o en audio. Qué extraño, qué extraño. Ah, bueno, joder, sí se está. Estoy tonto. Perdonad, ¿eh? Ese media output. Veis que si yo abro aquí, salen todos estas diferentes opciones, ¿vale? De todas formas, ¿cómo funciona DOSBox? Os voy a explicar. Vale, ya me acuerdo de todo. DOSBox lo que hace, por defecto, imaginad que no tuvierais las BIOS instaladas, ¿vale? Ninguna BIOS. Lo que va a hacer la primera vez que ha arrancado Xbox es, haciendo uso de esta nueva interfaz, va a leer todas las carpetas del sistema. Creo que por defecto lo que hace es leer la carpeta de BIOS y no sé si también incluso leía desde la propia carpeta de ROMs, no me acuerdo exactamente, ¿vale? Y en caso de que encuentre cualquier tipo de fuente de audio para MIDI, la va a añadir a un archivo suyo de configuración interna que lo va a generar dentro de la carpeta de BIOS y eso es lo que luego va a mostrar aquí en este menú, ¿vale? Yo aquí ya la tengo, digamos, está curada esta lista en cuanto a que están justo los archivos, todos los que tengo disponibles de fuentes de audio y además sin duplicar y con los nombres retocados por mí. ¿Por qué? Porque si no por defecto, bueno, como las fuentes de audio también están en la carpeta de ScumVM, algunas saldrían duplicadas. Y no solamente eso, sino que además, bueno, pues los nombres de las rutas te las pone un poco más largas porque creo que por defecto te pone la ruta completa donde está
el archivo de fuente. Entonces, bueno, yo aquí sí que en el pack de BIOS último que se hizo, que creo que era la versión 3, yo ya dejé preparadito el fichero pues para que salga así más bonito todo, ¿no? Poquito más. Eso es el funcionamiento de esta opción, ¿vale? Vale, más cosillas. Vale, sí. Hice mejoras en el manejo de archivos M3U, que son los de las listas de reproducción. Em, por ejemplo, ahora mismo ya se soporta el uso de un solo fichero dentro de un M3U, cosa que antes, en principio, a ver, un M3U está pensado para poner varios archivos dentro, ¿verdad? Pero bueno, tampoco tiene eso que impedir que tú puedas poner uno solo, cosa que antes no estaba funcionando. Y además, que es lo más importante, ahora se pueden utilizar rutas relativas, ¿vale? Antes en el M3U te obligaba a poner la ruta completa del juego, cosa que era un problema porque, claro, si tú, por ejemplo, ese M3U lo mueves de una unidad USB, por ejemplo, a la unidad interna SD o al NVE o a un NFS, no iba a funcionar porque la ruta cambia. Entonces, al poner las relativas, pues ya ese problema desaparece, ¿vale? Además, esto lo hice, esta opción de poner un solo archivo de entrada, lo hice específicamente también para poder simplificar eh, el menú de ScumVM, ¿vale? Porque ¿qué es lo que ocurre? Hasta ahora, ScumVM, tú tenías que generar, bueno, copiabas las carpetas de los juegos, ¿verdad? Y dentro de esa carpeta creabas el lanzador, que el lanzador es tan sencillo como crear un archivo de texto vacío con el nombre que te dé la gana y extensión SVM. Y ya el sistema ahí sí que arrancaba. Entonces, por ejemplo, si estoy aquí en Monkey Island, veis, este es el archivo SVM. ¿Qué ocurre? Sí, esto está muy bien y funciona muy bien, pero al final te obligaba a entrar en las carpetas, ¿no? Y pues es un poco, bueno, lo que he hecho es que si tú pones este M3U fuera de la carpeta, puedes poner la ruta del juego, ¿vale? Y aparecería así. Entonces, ya veis que este es el M3U de Día del Tentáculo y además te va a ocultar la carpeta, de manera que se te va a quedar la lista completamente limpia, sin carpetas y solamente con los títulos de los juegos, que además son los nombres que a ti te dé la gana ponerle al M3U. Entonces yo aquí, si le doy aquí, vemos que carga perfectamente, ¿veis? Y no tenemos aquí ni que entrar en la carpeta ni nada por el estilo. Em, Exactamente. Y sí, bueno, tenía aquí anotado que es lo que ya os he contado, que te oculta la carpeta y que la funcionalidad de multidisco permanece intacta. Digamos que ahora tiene como una doble funcionalidad el M3U, ¿vale? Siguiente. Esto está bastante interesante, que es una opción nueva en el System Virtual Disk. Yo creo que aquí no lo vamos a poder ver exactamente porque como esto no es un juego de CD, pero si por ejemplo nos vamos a PlayStation, vamos a cargar este mismo, a ver, Adventures of Lomax. Si abrimos el menú y nos vamos a Virtual Disk, veis que hay una nueva opción, independientemente de que sea multidisco o no, tenemos la opción de Open CD Tray, ¿vale? Lo que es abrir la bandeja del CD. Y esto es bastante interesante, pues si yo le doy aquí, ves que ya me indica que se ha abierto la bandeja y en vez de cargar el juego, se nos va a ir al menú de PlayStation, donde tú vas a poder gestionar la memory card o poner el CD de música o lo que sea. Así simulamos perfectamente el mismo funcionamiento de la PlayStation original. ¿Ok? Vale. Otra cosilla, también muy interesante, es que, y esto lo metí también un poco por esta misma opción, ahora mismo habéis visto que si yo abro la bandeja de CD durante la carga de la BIOS, pues como todavía no ha cargado el juego, ya se va directamente al menú de la PlayStation. Pero ¿qué pasa si yo ya estoy en mitad de la partida? Bueno, pues podemos simular exactamente lo mismo que si estuviéramos en el sistema real. Eh, Tenemos esta nueva opción que es Reset, ¿vale? Que no es lo mismo que Restart. Restart es la opción que ya había, que reinicia el core completo y vuelve a arrancar el juego desde cero
refrescando además todas las opciones que hubiéramos puesto aquí en Settings o en Input. Pero Reset es diferente. Reset emula el botón de reset de la consola. Entonces, si yo le doy aquí, aunque ahora mismo aparentemente parece que se comporta así igual, pero no es igual, ¿vale? Veis que ahora directamente se me va al menú. ¿Por qué? Porque la consola virtualmente sigue con la bandeja abierta. Yo todavía no la he cerrado. Entonces al hacer reset, pues se me va directamente también al menú, ¿vale? Esto pues es una opción, la de reset, que, que es bastante interesante para otros sistemas también, porque sí, bueno, me consta que hay otros sistemas que con el reset también puedes hacer algunas cosas como algunos trucos o bueno, algunas historias. Pero bueno, sobre todo es útil aquí en PlayStation. Y si yo ahora me fuera aquí a Virtual Disk y le vuelvo a dar a Open, eh, veis que se ha modificado de manera que ahora, bueno, si le damos aquí a Exit, bueno, tenemos aquí todas estas opciones. Bueno, no nos vamos a enredar más, ¿vale? Si yo, perdona, si yo ahora le doy al juego otra vez, ¿vale? Ahora mismo ya ha vuelto a cargar el disco, es como si hubiera cerrado la bandeja. Y poquito más. Si yo le doy ahora reset otra vez, en principio ya cargaría el juego. Vale, más cosillas. Más cosillas. Estoy aquí mirando. Bueno, aquí ya veis que de todas formas ya está cargando esta parte de la BIOS, que significa que también va a cargar el juego. Si no, esto ya ni siquiera saldría, hubiera salido el menú de PlayStation. ¿Veis? Vale, el siguiente cambio, que realmente lo he contado antes en la versión anterior, que es lo que os había comentado en opciones de sistema de input, en las opciones de menú, de tecla para abrir con el teclado del menú. Realmente al principio metí varias opciones, pero no tenía esta. Esta la metí en esta versión, ¿vale? La del home button, el botón de home de estándar del teclado, ¿vale? Que por lo visto también es bastante útil en el caso de Amiga. Entonces, bueno, esto es parte de esta release en realidad. Luego, vale, bueno, esto es una chorradilla que está aquí en opciones de sistema. Si no me equivoco, cuando nos vamos aquí a la opción de seleccionar, ¿vale? Una unidad, aquí simplemente he añadido, vemos aquí abajo en azul, ¿vale? Un pequeño hint, ¿vale? Una pequeña descripción que te dice que por defecto utiliza NFS versión 4, ¿vale? Esto es para que, porque hay gente que utiliza una versión antigua, que es la versión 3, y no le está funcionando, y eso es porque por defecto el sistema utiliza versión 4. ¿Ok? Siguiente. Vale, esto está bien también este cambio. Es en el menú de información. He añadido la fecha actual, ¿vale? Que además, como veis, está funcionando en tiempo real. Y esto nos sirve principalmente también para saber qué fecha tiene ahora mismo puesto el sistema, ¿ok? Sin tener que hacer nada extraño como acceder vía consola, SSH o lo que sea. Esto es muy útil de saber porque ya sabéis que cuando guardáis partida se utiliza el timestamp, lo que viene a ser la fecha actual, para el nombre de la partida, ¿ok? Entonces, y no solamente es que se utiliza para el nombre, sino que además internamente los archivos de save state guardan esa información también. Con lo cual, esto es bastante útil. Vale, más cosas. Si nos vamos aquí al menú de sistema, veis que hay una nueva opción también aquí, que es la de screenshot, ¿vale? De manera que podéis tomar pantallazos del juego desde este mismo menú. De hecho, cuando le deis, si tú le das, bueno, aparte que pone Image Capture, obviamente no te captura el menú que está abierto, sino que te captura solamente la imagen de juego que hay por debajo, ¿vale? Más cosillas, más cosillas. Vale,
Esto es parecido a lo que comenté antes de Nintendo DS. Se ha añadido también un check muy estricto a la hora de comprobar las BIOS tanto de ScummVM como de DOSBox. De manera que, aunque esto es completamente opcional, tener lo que acabo de comentar de los archivos de fuente de audio de MIDI, ¿vale? Es completamente opcional. Pero yo aquí en Replay, mi decisión es que esté todo. De manera que todo el mundo, cuando vaya a hacer uso del sistema, eh, nos aseguremos de que a todo el mundo le va a funcionar igual y va a tener todas las opciones disponibles. De manera, o sea, si no tienes, por ejemplo, en este caso, el pack de BIOS, la versión 3 instalada, no vas a poder arrancar los juegos. Y una vez ya tengas el pack de BIOS instalado, o bueno, o una vez tengas tú, te hayas copiado todos los archivos que son necesarios para el sistema, que eso por cierto está en la página oficial, podéis consultar ahí la lista de BIOS que son requeridas por el sistema y os podéis construir vosotros vuestro propio pack si os da la gana. Ahí es cuando ya van a arrancar los juegos y el mínimo requerido que le he añadido a este check es que tenga los archivos de fuente de audio de Roland SC55 y el Roland MT32. Y así ya nos aseguramos de que tanto en ScummVM como en DOSBox todas las opciones de audio MIDI funcionan perfectamente. ¿Vale? Más cosillas. Vale. Se ha añadido en esta versión de sistema, si nos vamos a opciones de replay, he añadido la opción de lock level. Hasta ahora esta opción era solamente para mí de desarrollo, pero puede ser útil también para usuarios avanzados que quieran ver qué está ocurriendo por debajo en el sistema o quieran contribuir cuando abren una incidencia, una issue en Git y añadir esta información, pues ahora ya pueden hacerlo. En la web oficial se dan instrucciones de cómo usar este nivel de log, cómo se puede ver, ¿vale? Al final, si lo activas desde aquí, no vais a ver ningún log realmente. O sea, como la forma de verlo es que primero accedes vía SSH, matas el proceso que está ejecutando la interfaz de usuario y luego manualmente vuelves a arrancarla. Cuando lo arrancas vía SSH y esta opción está activada con uno de estos niveles, lo normal es, si quieres comprobar qué está ocurriendo, ponerlo en nivel info, ¿vale? De otra forma, si no, solamente sacaría errores o warnings, ¿vale? Y ahí ya sí, cuando está esta opción activada y has arrancado el sistema vía consola por SSH, vais a ver en la consola todo lo que va haciendo el sistema, ¿vale? Se va a ir mostrando toda la información, qué es lo que se está cargando, la resolución, información de audio, de vídeo, de la propia ROM. Y esto es muy interesante también, no solamente para reportar errores o para ver qué errores os está ocurriendo, si se crashea el sistema o lo que sea, sino también para, por ejemplo, cores como MAME, ¿vale? Porque esto es algo de que, de hecho, yo siempre lo uso para los packs. Cuando, por ejemplo, Dani o Shinobi, cuando están haciendo los packs, tienen algún problema y no les arranca algún juego y al final me tienen que preguntar a mí, porque eh, el sistema, o sea, el propio core, no te dice por pantalla qué es lo que ha ocurrido, simplemente falla y se reinicia, ¿vale? Eso solamente lo podéis ver vía consola. Cuando se carga, por ejemplo, un juego de MAME, ahí sí que te muestra por consola qué juego es, qué archivos está intentando buscar y encontrar para poder ejecutar el juego y en caso de que falte algún archivo de la ROM, alguna ROM, te lo dice además por consola. Entonces es una forma muy sencilla de ver si te falta algo o si hay algo mal en la ROM, ¿vale? Y eso lo podéis ver con esta opción, ¿vale? Bien, siguiente, vamos a avanzar porque llevamos 40 minutos y falta la tira de cambios todavía. Em, vale, esto es bastante interesante también, que también se arregló por un report en el core de Amiga.
que es el Video Mode. Cuando seleccionamos el modo LCD de Native refresco nativo, ¿ok? Em, no estaba funcionando de forma correcta con cambios de resoluciones al vuelo. O sea, hasta ahora esta opción lo que hacía era que al arrancar un juego tomaba los datos de vídeo y hacía el cambio de resolución o refresco. Pero luego durante la ejecución del juego no lo hacía, que es por ejemplo lo que hace también DynRes cuando estás en modo CRT. Entonces lo que he hecho aquí es cambiarlo de manera que funcione igual que también en un CRT. Y esto es porque en el core de Amiga se reportó porque ahí sí que hay juegos que cambian también dinámicamente resolución y hay mucha gente que utiliza este core de Amiga con pantallas planas pero con refrescos nativos. ¿Vale? Entonces eso ya pues también queda, es una mejora que está ahí, de manera que pues también la pantalla LCD es capaz de cambiar al vuelo de refresco, que no de resolución porque en el LCD siempre la resolución es la misma. Vale, aquí durante esta versión es cuando creé este nuevo pack de BIOS versión 3, que básicamente incluye tres mejoras, que es, por un lado, añade la funcionalidad de High Scores en MAME, que no estaba funcionando, y añade las fuentes de audio y el soporte de MIDI, tanto en ScumVM como de DOSBox, para Roland SC55 y Roland MT32, ¿vale? Entonces, mi recomendación es conseguir este pack, que ya sabéis que yo no lo distribuyo porque técnicamente no es legal, con lo cual o bien os lo construís vosotros mismos en base a la información que está en la web oficial, o lo buscáis por archive.org, que si no me equivoco anda por ahí circulando. Vale, siguiente. Vale, se actualizó los cores de MAME y FBNeo a la última versión que estaba en ese momento, que es la MAME, en concreto es la 0.284, y bueno, y FBNeo se compiló a la versión también de ese mismo momento. Normalmente, pues esto por si no lo sabéis, FBNeo, normalmente el ROM set va sincronizado con el de MAME, ¿ok? FBNeo no tiene un ROM set propio como tal, sino que se va ajustando al ROM set que hay de MAME de ese mismo momento. No es exactamente uno a uno, porque claro, obviamente es muy difícil mantenerse sincronizado con un core tan gigantesco como es MAME, pero normalmente funciona así. De hecho, yo es como suelo copiar los juegos, ¿no? Cuando quiero poner en FBNeo una ROM, me voy al ROM set de MAME, a la versión equivalente, ¿no? Temporalmente la misma, y pillo de ahí las ROMs y las copio en FBNeo y normalmente funcionan el 99% de las veces. Alguna vez a lo mejor te puedes encontrar alguna que no va por alguna cosa extraña, pero bueno, siempre suele funcionar así. Luego, ya que actualicé los cores, también actualicé la información interna que utiliza el sistema para mostrar los nombres de las ROMs. O sea, esto básicamente es cuando tú te metes aquí en MAME o en FBNeo estos nombres que aparecen aquí, ¿vale? Que es la traducción de la ROM. Pues toda esta base de datos también se ha actualizado, que incluye bastantes cambios, ¿no? En esta versión 2.84. Más cosillas. Bueno, esto también es importante, pero bueno, es importante para mí a nivel de desarrollo. Si recordáis antes cuando os he comentado esa característica, ese nuevo interfaz que utiliza LibRetro para que los cores puedan leer desde fichero, para eso tuve que actualizar lo que es la librería interna, ¿vale? Esta librería interna, que es la del LibRetro, incluye un montón de cambios desde que yo empecé con el desarrollo del sistema. Incluye nuevas funcionalidades que, que yo, bueno, podría implementar algunas, no sé, tendría que revisarlas todas a ver cuál me interesaría. Una fue esa, la del file system, que esa sí que era muy interesante. Hay más cosillas que me interesan, que han metido nuevo. La verdad es que hay algunas que ahora mismo no las quiero comentar porque
No me interesa comentarlas ahora mismo en este momento, pero que sí que son muy interesantes, que antes no existía nada de eso en LibRetro y lo han metido. Y hay otras que, bueno, que han añadido un montón de documentación que antes faltaba y la verdad que me ha sido bastante útil. Luego, siguiente cosilla, esta es bastante interesante, es también relativa a Amiga. Eh, Hasta ahora se utilizaba el mismo core de Amiga para todas las versiones de Raspberry Pi. ¿Qué ocurre? Que Amiga, el core, el PUAE, que es el que se utiliza en el sistema, en 2022 se hizo un cambio bastante gordo a nivel de emulación interna, de manera que el core se volvió muchísimo más preciso, ¿vale? Muchísimo más preciso. ¿Qué ocurre? Cuando algo lo haces más preciso, también consume mucho más recursos de CPU y esto hacía que rindiera bastante mal en algunos juegos en la Pi 3 y en la 4. ¿Qué ocurre? Que en el propio repositorio del core, el propio desarrollador lo que recomienda es que si tienes una Raspberry Pi 3 o 4, en vez de usar la versión actual del core, él mismo ha creado dentro del repositorio como un snapshot, ¿vale? De una versión muy específica del año 2021 que fue justo antes de este cambio del motor, ¿vale? Esa versión es, por así decirlo, inamovible, es como una fotografía que él generó para que tú te la puedas compilar y esa versión no se actualiza nunca, ¿ok? En principio funciona muy bien, pero obviamente se quedó, digamos, anclada en el tiempo, en esa fecha, y esa es la que hemos puesto, o la que he puesto yo en este caso, para la Raspberry Pi 3 y 4, ¿ok? De manera que ahora el rendimiento es muchísimo mejor en esos dos modelos, pero obviamente cualquier novedad que saliese desde esa fecha, o bug o lo que fuera, pues no va a estar, ni va a estar nunca. Entonces la recomendación igualmente es, eh, si jugáis mucho a Amiga y os gusta mucho Amiga, compraros una Raspberry Pi 5 porque ahí es donde vais a tener todas las novedades y mejoras de emulación, ¿vale? Em, vale, siguiente. Vale, más cosillas que cambié en las configuraciones por defecto también del core de Amiga, eh, que por defecto estaba puesto con tasas de refresco fijas, entonces los juegos no eran capaces de cambiar los refrescos, y ahora ya está en la opción por defecto es que se pueda cambiar. De manera que funciona también la opción de antes que habíamos visto de Native Refresh Rate. Para que funcionara también era necesario que esta opción estuviera activada en el core, y ahora ya lo está por defecto. Luego, vale, siguiente. He sustituido el antiguo core de Screen Test por uno nuevo que, bueno, es muy parecido, es prácticamente el mismo, que se llama Audio Video Test, ¿vale? Si nos vamos aquí a Extras, es este, y la diferencia es básicamente que ahora, aparte de imagen, te reproduce un audio estéreo que va diciendo izquierda, derecha, se puede pausar y esto también sirve para probar el audio. ¿Veis? Entonces, pues con el Start, yo si le pulso de nuevo a Start va a volver a sonar. No sé si lo estaréis escuchando, porque lo tengo muy bajito el audio, pero bueno, es básicamente, o sea, a ver, es el mismo core que le ha añadido esta funcionalidad de audio. De hecho, bueno, está puesto aquí que si pulsas Start te activa o desactiva el audio. Y poquito más. Siguiente. Mm, bueno, este punto realmente no sé si explicarlo aquí porque ya no tiene mucho sentido. Bueno, venga, lo voy a comentar, aunque luego hay una cosa que está relacionada con esto que lo invalida un poco. Pero bueno, he modificado en esta versión, o modifiqué en esta versión, la configuración por defecto de Nintendo 64, de manera que reproduce los juegos de los gráficos de forma más precisa. Había juegos que tenían problemas gráficos, como por ejemplo, ¿cuál era este juego? ¿Cómo se llama? El Bad Fur Day, ¿no? Sí, el Bad Fur Day. Eh, que tenía problemas sobre todo en la intro, gráficas bastante gordos, y ahora ya pues se reproduce bien.
Y esta opción, en principio, solamente está puesta por defecto en la Raspberry Pi 5, que es la única que tiene potencia suficiente pues, para poder dejarla activa por defecto. En la Pi 4 no la podemos poner por defecto porque entonces el rendimiento cae muchísimo, ¿vale? Más cosas. Vale, esto es un cambio que hice yo en el core de Amstrad CPC, ¿ok? Que esto también son cambios que subí al repositorio principal luego de ese core y pues quedarán disponibles en otros sistemas. Y lo que hace es que te muestra más y mejor información cuando se realizan algunas acciones dentro del core, cuando se cambian algunas opciones. Si os digo la verdad, ya ni siquiera me acuerdo qué cambio fue el que hice. Recuerdo que alguien me reportó algún problema con este core, de que no estaba pillando alguna opción o no sé qué, y cuando yo hice la prueba, es verdad que parecía que como que no estaba pillando la opción, pero cuando yo luego miré por el log del sistema, en el log sí que aparecía unos detalles que no aparecían por pantalla, que creo que ponía que tenías que cambiar otra opción para que esa estuviera activa o que faltaba alguna configuración o no sé qué. Entonces yo lo que hice fue añadir esa misma información que te da por consola, pues que para que te la muestre por pantalla, ¿ok? De manera pues que así no te quedas en plan perdido, que no sabes lo que está pasando porque no funciona. Ahí así que cuando ocurre ese evento, ese error, te lo muestra por pantalla y así pues tú ya sabes pues qué es lo que falta o qué es lo que está fallando. Más cosillas. Bueno, esto ya lo hemos explicado antes realmente. Si nos vamos aquí a información de sistema, por ejemplo, en el caso de la hora, veis que se actualiza en tiempo real, pero también se actualiza en tiempo real si veis la temperatura. Sin yo tocar nada, veis que hay pequeñas variaciones de temperatura, que esto es algo que antes, hasta que no movías el cursor, no se refrescaba, ¿vale? Así que ahora esta pantalla en concreto de información se refresca continuamente en tiempo real, ¿vale? Más cosas. Tu, tu, tu. Vale. He modificado el comportamiento de el core de FBNeo cuando tú cargas juegos desde aquí, desde el menú de arcade FBNeo, y los juegos son de Neo Geo, en realidad no se deberían cargar como Neo Geo, sino como MVS, ¿no? Con la BIOS de MVS. Bueno, estaba puesto por defecto con la BIOS de Neo Geo AES, lo cual es incorrecto porque la AES es la consola, así que eso ya queda corregido y ahí por defecto se cargan como MVS, ¿vale? Más cosas. Vale, he corregido un bug que realmente no es mío el bug, ¿ok? Es un bug que tiene SDL. Tú cuando creas los mapeos físicos de un mando, se guarda la información en el archivo de la base de datos, que ya muchos conocemos, ¿no? La base de datos de SDL, controller, y ahí hay información como el nombre del mando, los mapeos, etc. ¿Qué ocurría con el nombre del mando que se guarda? Pues ocurre que si el mando, en el firmware del propio mando, ese nombre contiene una coma, esa coma, cuando se guarda en el archivo de la base de datos, SDL interpreta esa coma como que estás cambiando, quiero decir, es un archivo separado por comas al final, el de la configuración. Si tú le pones una coma extra, lo estás fastidiando todo, porque ese nombre es como que lo estás partiendo en dos y la segunda parte del nombre a lo mejor correspondería a otra columna, que a lo mejor sería, yo qué sé, la configuración del botón A, ¿vale? Entonces, eso estaba generando problemas en los mapeos de que no funcionaban cuando hacía los mapeos en cierto tipo de mando. Entonces yo aquí lo que he hecho, como yo no puedo cambiar el comportamiento de SDL, ni tampoco me voy a poner a revisar o a arreglar toda la base de datos de controladores de SDL, lo que hago es que cuando tú generas el mapeo desde ReplayOS, ¿ok? Antes de guardar en el archivo de base de datos de controles toda la información del mapeo,
elimino todas las comas que pudiera tener el nombre del mando. De manera que así ya también se soluciona el problema de los mapeos. ¿Vale? Así que esto es bastante importante porque estaba generando muchos problemas que me estaban volviendo loco porque, claro, tú lo pruebas y dices, joder, esto funciona perfectamente. Pero claro, luego te das cuenta de que es que hay mandos que tienen comas en los nombres y ahí ya pues fastidia todo el archivo de configuración, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso quedaría solucionado ya. Vale, mira, esto es un cambio muy interesante. Es una chorrada este cambio. Que es que he mejorado la tipografía que se utiliza en el frontend. Algunas letras les he hecho pequeños cambios que a lo mejor no vais a notar, pero mejoran bastante la legibilidad. Eh, Cambios en algunas letras, como, no sé, creo que cambié la I, algunos números, la M, la W, la Y la cambié también. Son pequeños cambios que mejoran bastante, aunque a simple vista parece igual la tipografía, pero la verdad es que no mejora bastante la legibilidad, ¿vale? Entonces, bueno, es una chorradilla, pero bueno, que ahí está. Vale, vamos a hacer una prueba con un juego para que veáis esta opción. Por ejemplo, vamos a cargar venga, el Aladdin de Mega Drive. Si yo abro el menú y me voy a Save State, ¿vale? Voy a guardar aquí un segundo Save State. Y vemos que, bueno, esto creo que ya lo había puesto en una versión anterior, que es que cuando le das al Save State ahora ya se cierra automáticamente y vuelves al juego. Pero ahora cuando vuelvo a abrir el menú, se vuelve al menú principal. Sí se queda seleccionada la opción de Save State, pero antes lo que ocurrió es que se volvía a abrir de nuevo este menú por defecto. ¿Vale? Entonces, bueno, digamos que lo he estandarizado para que se vaya al menú principal, no se vaya directamente al menú que se había quedado abierto, que era el de Save State. Y esto también era un poco peligroso, porque por error al abrir este menú, pues podrías... Es verdad que siempre se va a la primera opción, que aquí se volvería hacia atrás en el menú, pero bueno, prefiero que no esté en este menú, pues si acaso le das aquí rápidamente y machacas una partida sin querer, ¿vale? Y lo mismo con el load state. El load state, si yo cargo una partida, me vuelvo aquí y vuelvo al menú principal, no me vuelvo al de load. Y en este caso lo mismo. Evita que por error abras el menú y cargues una partida y adiós la partida que tuvieras en curso, ¿vale? Vale, venga, más cosillas. Sí, vale, esto es... Uy, dame un segundito, que me están llamando. Dame un segundito que me están llamando. Perdonad. Eh, Perdonad un segundito, ¿eh? Es lo que tienen las grabaciones en falso directo, que si te llaman, pues al final no puedes hacer nada. Y como yo lo hago sin cortes, em, vale. Sigamos. Dame un segundito. ¿Por dónde íbamos? Vale, sí. Vamos a cargar un juego de Nintendo DS. Vamos a cargar un juego de Nintendo DS. Por ejemplo, ¿cuál era? ¿Cuál era? Ah, este está muy bien. Vale, veis aquí que eh, ahora mismo el juego está rotado, ¿vale? Pero lo que es el movimiento del cursor está como si estuviera en horizontal, ¿vale? Y lo que queremos es que se pueda jugar así. Pero claro, esto quedaría como invertido, ¿verdad? Vale, pues eso ya se ha solucionado, ya se puede modificar las opciones de los analógicos, de manera que ahora respecte también la rotación del sistema, ¿vale? De hecho,
Yo creo que esto estaba aquí en las propias opciones del core. No recuerdo dónde estaba esto exactamente, si os digo la verdad. Creo que era esto. Bueno, no recuerdo exactamente. Igualmente, em, igualmente, esto también se ha solucionado en esta opción. O sea, esto es nativo del sistema. No recuerdo si este core exactamente tenía la opción, porque como esto lo corregí hace mucho, ya no me acuerdo si era una opción del propio core, que puede que no, porque no estoy viendo aquí. No recuerdo si estaba aquí la opción, o esto lo arreglé, o sea, sé que lo arreglé también directamente en las opciones de input, ¿vale? De manera que esto aplica realmente a cualquier juego, ¿ok? Ya que estamos aquí vamos a revisarlas porque, por curiosidad, ¿no? A lo mejor no era aquí. Bueno, igualmente, si nos vamos aquí a opciones de input, nos vamos aquí al player 1, veis que ahora tenemos tu joystick horizontal, ¿vale? Sí. Microphone, next, close, lead, touch, joystick. Exactamente. Exactamente. Tenemos aquí, ya es que ya ni me acuerdo, hago las cosas y han sido tantos cambios que ni me acuerdo. Ahora tenemos muchísimas más opciones, muchísimas más. Exactamente, era aquí, perdonad. Em, Podemos directamente asignar un eje diferente, ¿ok? Imagina que queremos invertir el X por el Y y el Y por el X. Pues vamos a cambiar el X por el Y, pum, y el Y por el X. Teóricamente, si yo me voy ahora al juego, exactamente, ¿veis? Mira, ya se ha quedado invertido. Exactamente. Esta sería la forma más sencilla, pero si supongo ya lo habéis visto, luego, a ver, igualmente le iba a comentar porque esto se añadió en la versión última. eh, Habéis visto que aquí, aparte de poder elegir un eje como tal, nos permite elegir exactamente el positivo y negativo. O sea, podemos configurarlo incluso en las direcciones de una en una. Que antes, o sea, si tú eliges X, el sistema ya sabe que esto es X. Y si eliges Y, esto ya sabe que es Y. Él ya automáticamente va a pillar los valores por defecto de los ejes negativo y positivo. Pero incluso ahora el sistema te permite elegir tú también los ejes positivo y negativo. Y esto es útil para muchos otros cores, ¿vale? Como por ejemplo MAME o cosas por el estilo. Pero bueno, la opción más sencilla en este caso es simplemente invertir los ejes X e Y y ya veis que funciona perfectamente. Vale. ¿Qué más cosillas? ¿Qué más cosillas? Aspect Ratio, Legacy, Core Option. Bueno, sí, corregí. Había algunos cores que en las opciones de settings el aspect ratio eh, faltaban aquí valores, ¿vale? Y además aparecían con números. Eso ya pues ha corregido, ya aparecen aquí todos con texto y sin números, ¿vale? Más cosillas. Sí, en esta versión yo no tengo Raspberry Pi 500, la que es el teclado, y tampoco tengo Compute Model 5. Pero sí que es verdad que la identificación de los IDs de esas placas, o que es pública, la he añadido en el sistema de manera que, en principio, ambas placas, ambos modelos de Raspberry ya deberían ser identificados correctamente. Hasta donde yo sé, es que no lo sé, es que hay gente que dice que sí que le funciona, gente que dice que no, entonces yo ya no sé si los que dicen que no es porque están haciendo algo mal o no sé, o están conectando el vídeo al puerto que no es, o no tengo ni idea, porque en principio esto debería estar funcionando, entonces bueno, ya me iréis reportando.
Y luego, respecto al modelo de Raspberry Pi 400 y 500, que son los dos de teclado, lo que sí que se me había reportado, en específico, esta gente que digo que sí que confirmaba que funcionaba, es que no funcionaba el teclado. O sea, funcionaba la Raspberry, arrancaba todo, pero el teclado no respondía. Y esto lo que vi es que el teclado de la Raspberry, el integrado, es un poco peculiar y tiene un botón de power, ¿vale? Tiene su propio botón de power y este botón de power estaba creando un conflicto con la funcionalidad de Power de sistema, ¿vale? Que es la funcionalidad que tienes desde el propio sistema. Si ahora mismo yo presiono el botón de Power de la Raspberry Pi 5, hace un apagado seguro, ¿vale? Bueno, pues el propio botón que tiene integrado estos teclados de Raspberry Pi 400 y 500 hacía que cuando, digamos, capturaba el código de este botón, impedía que funcionase ninguna otra tecla del teclado. ¿Ok? Es un poco más complicada la explicación, es como una simplificación esto que os estoy diciendo, pero bueno, básicamente era así. Así que eso queda solucionado y en principio el teclado ya debería funcionar también de forma nativa. Así que bueno, de nuevo, como yo no tengo cómo probarlo, ya me diréis si os funciona o no os funciona. ¿Vale? Vale, dadme un segundito. Mm, Vamos a ver. Vale. Vamos a pasar. Con esto ya completaríamos la versión 1.2, que era la privada. Y pasamos a la última versión pública, que la acabo de lanzar hoy, cuando estoy grabando este vídeo, que es la versión 1.3. Y esta también tiene una cantidad brutal de cambios. ¿Vale? El primero de los cambios es el que os acabo de enseñar ahora mismo, que es la capacidad de seleccionar de forma independiente los ejes de los analógicos, ¿vale? Em, y lo que no recuerdo es incluso si en esta opción había puesto también, fue en esta versión en una anterior que también puedes elegir botones para poder mapearlos en los ejes, ¿vale? De manera que ahora también hay muchas más opciones de configuración en los que utilicéis mandos de Nintendo 64. He añadido también en opciones de sistema de vídeo, en LCD, la opción de WXGA, que esta es una resolución 16 décimos de algunos monitores y bueno, pues ya se puede seleccionar, ya es compatible y eso sí, necesita como mínimo una Raspberry Pi 4 porque esta al final consume bastantes recursos. Yo, como siempre, no os recomiendo nunca utilizar ninguna resolución superior a la de 1080 estándar, porque a partir de ahí el consumo de recursos se dispara bastante. Pero bueno, que cada uno haga las pruebas que crea convenientes. Más cosas. Se ha añadido soporte para poder controlar el volumen desde el teclado, ¿vale? Se pueden utilizar las teclas de más y menos y la tecla M también para poder mutear el sistema. Es una forma bastante cómoda. De hecho, yo voy a probar aquí si lo tengo puesto. Vamos a hacer la prueba. Voy a salir de aquí. ¿Vale? Vale, le he hecho lo que no debería hacer, que es salirme de la interfaz de usuario. Pero bueno, no importa. Tu, 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 tu. Vale, perdonadme. Sí, es teclas más y menos del teclado numérico. En este caso, claro, con el teclado que tengo yo ahora mismo conectado no tengo teclado numérico. Sí que tengo la M, como podéis ver aquí, pulsando la M puedo mutear o volver al volumen que estaba. Lo que no puedo probar aquí es porque mi teclado, como no tiene teclado numérico, no le puedo dar a las teclas. Bueno, sí que tiene una tecla en función. Dejadme aquí un segundito. Exactamente, mira, sí que puedo probar. ¿Veis? Ahora mismo estoy con las teclas más y menos del teclado numérico
y puedo bajar el volumen. Si por ejemplo me queda aquí en un 60% y pongo mute y luego vuelvo a darle, me recupera el 60%, o sea, no se vuelve al 100%, que, que de hecho es algo que al principio cuando lo implementé me estaba pasando, ¿vale? Entonces, pues bueno, esta es una nueva opción que tenéis para cambiar el volumen del sistema. Más cosillas, más cosillas. Bueno, esto también es bastante interesante, que es con la tecla Caps Lock, que es la de mayúsculas. Voy a ver si puedo mostrar esto aquí. Buah, es que tengo aquí un lío de cables. Perdonadme. Tecla mayúsculas, que es esta, ¿vale? Si la pulsamos, veis que podemos ahora alternar entre los modos de teclado real o teclado nativo. Así ya no hay que ir a la opción del sistema. Y esto es bastante más cómodo porque además lo puedes hacer durante el juego en cualquier momento, ¿vale? Más cosillas. Creo que esto lo podemos ver, os lo voy a explicar también, pero nos vamos a ir aquí a información del sistema y podéis ver que tenemos más información del sistema aquí. La primera es que te va a decir la versión de NFS que está en uso, que es la versión 4, y por otro lado también he incluido información del servidor de tiempo que utiliza el sistema. Y esto está aquí porque ahora también se puede configurar vía el archivo de configuración replay.cfg, ¿vale? Si tenéis algún problema con el servidor de tiempo, se puede seleccionar, bueno, podéis escribir otro directamente en el archivo de configuración y nada más, el sistema usará el nuevo servidor, ¿vale? Y lo mismo con la versión de NFS. Si necesitáis utilizar una versión más antigua, pues nada, podéis utilizar la versión 3 simplemente cambiándola desde el archivo de configuración. Eso sí, eso se hace a mano, ¿vale? Más cosillas. Vale. Para los que utilicéis DAC de audios USB, como por ejemplo este que tenemos aquí, si yo ahora mismo lo voy a conectar, ¿vale? Lo voy a conectar a la Raspberry. Y si os fijáis, ¿veis? Ahora aparece un mensaje indicándoos que se ha conectado un dispositivo de audio USB. Y si lo quito, ahora pone que se ha eliminado, ¿vale? Esto es una forma sencilla para ver si vuestro DAC de audio es compatible y realmente lo ha reconocido el sistema, ¿vale? Más cosillas. Esto ya es bastante interesante, que es el tema del Alpha Player. Aquí en esta versión he añadido la versión 2.2 del Alpha Player, que incluye un montón de mejoras. La primera de todas es el soporte para nuevos tipos de ficheros de audio de tracker, que es de la Demoscene, los típicos S3M, IT, XM, Mod, ¿vale? Y también para el formato de Game Music Emulator, que son archivos de música nativos de consola. Entonces, esto yo ya tenía otro pequeño vídeo ahí en YouTube. Vamos a subir un poquito el volumen para que se escuche. Nos vamos a ir al Alpha Player y aquí en GM, por ejemplo, tengo algunos archivos. Vamos a poner, por ejemplo, a poner el Sagaya, que es la música del ending del juego de Master System, que este es un formato VGZ, ¿vale? ¿Vale? Este formato de estos archivos de GM o Game Music Emulator tiene la peculiaridad de que yo, bueno, no sé si es porque viene así compilado dentro del propio FFmpeg, que al final FFmpeg es la librería que utilizo yo para reproducir todos los archivos. No sé si es que no tiene la capacidad o qué, pero yo no he sido capaz de implementar el avance. Entonces, si intentamos avanzar, aquí lo que he puesto es que
que te va a indicar que no está soportado, ¿vale? Y lo mismo con el tiempo, ¿veis? El tiempo aparece que no es capaz de leerlo, ¿vale? Es la única limitación que tiene estos formatos, que ni soy capaz de leer el tiempo total de duración de los archivos, ni tampoco avanzar hacia adelante y hacia atrás. Por lo demás, se reproducen perfectamente y se puede pausar y reproducir, ¿vale? Y luego está el segundo tipo de archivos, que son los de Demoscene, que son los trackers. Y aquí, por ejemplo, si nos vamos a uno de ellos, en estos sí que se puede hacer de todo como si fuese un archivo de audio MP3 normal. Podemos avanzar. Y podemos ver el tiempo total. ¿Vale? Esa es la primera de las grandes mejoras. Segunda mejora, el soporte de archivos de subtítulos externos, .srt, ¿vale? Siguiente mejora también, podemos irnos a las opciones de sistema y podemos directamente activar o desactivar completamente los subtítulos, que esto es bastante útil porque yo mismo, por ejemplo, me he encontrado que tengo algunos archivos de películas que solo tienen 2 pistas de subtítulos. Y cuando digo que solo tienen 2 pistas de subtítulos, es que normalmente hay una tercera pista que es la que te los desactiva. Pero si no lo incluyes, pues te van a salir siempre subtítulos. No hay forma de quitarlos desde, digamos, la opción nativa del propio vídeo. Entonces yo aquí lo que he puesto es una opción que actúa directamente sobre el core y hace que no lea ningún subtítulo. Y así lo puedes desactivar tú aquí completamente. Y así te aseguras de que no se muestra nada. Y ¿qué era lo otro que habíamos metido aquí? Audio Visualizer, exactamente. Dame un segundito. Exactamente. En música también he añadido una opción para desactivar el visualizador, que por cierto es otra de las mejoras, uno de los cambios. He sustituido el visualizador que había por este nuevo visualizador radial, ¿vale? Este cambio lo he hecho primero porque, bueno, me gusta más y consume muchísimos menos recursos que el anterior, ¿ok? Que esto sobre todo es útil para Raspberry Pi 3 y la 4. ¿Qué ocurre? Que igualmente he incluido esta opción para poder desactivarlo de manera que no se consuma ningún recurso. Esto sobre todo puede ser útil en una Raspberry Pi 3. Si solo quieres reproducir audio, pues quitas el visualizador y así dedicas todos los recursos de la CPU a reproducir el audio. Más cosas. Vale, por último, he añadido unas mejoras de rendimiento en la reproducción de vídeo, ya que el reproductor estaba por defecto, es un poco técnico esto, ¿no? Pero digamos que en vez de enviar directamente la imagen al frontend para luego mostrarla, internamente el código estaba utilizando un buffer donde se hacía una copia primero del fotograma que se iba a mostrar y luego ese fotograma ya se pasaba al frontend. Entonces ese paso de generar un fotograma intermedio era completamente innecesario y claro, consumía bastantes recursos. De manera que al quitar eso, pues el performance ha mejorado, ¿vale? Más cosas de esta versión. Bueno, se han actualizado los cores de Dreamcast Naomi y de PlayStation, incluyendo algunas correcciones de bugs que se habían reportado. Luego se han eliminado, o mejor dicho, se han reemplazado los cores que se utilizaban para Super Nintendo y PC Engine en Raspberry Pi 3, de manera que ahora la Raspberry Pi 3 también utiliza los mismos cores que se usan en la 4 y en la 5, lo que es una mejora, ¿ok? Se ha cambiado también
el skin por defecto del sistema. Bueno, veis que es muy parecido, lo único que se ha cambiado es un poquito, me ha dado por hacer las esquinas más redondas, lo que es la cabecera donde está el título es un poquito más estrecha, de manera que cuando estás en CRT no tapa el logotipo de sistema, y luego el fondo, de lo que es el fondo azul, ¿vale? Es un fondo azul que es un poco más oscuro, con lo cual mejora bastante el contraste y además tiene un pequeño efecto de rejilla, lo cual le da también a mí me gusta más cómo se ve, ¿vale? Entonces al final está hecho a mi gusto y hace que todo sea un poco más legible y pues al final mejor, ¿no? Tanto en LCD como en CRT. Más cosillas del sistema. Vale, he añadido una mejora en cuando se reinicializa, bueno, cuando vas a ejecutar un nuevo core o, bueno, ejecutas un nuevo juego, al final, cada vez que cargas un nuevo juego, el sistema reinicia todo el subsistema de audio, ¿vale? Y eso pues puede generar algunos problemas, como por ejemplo popping, ¿vale? El pop de audio y algunos, digamos, descontroles a la hora de reiniciar los parámetros del resampler de audio. Esto era innecesario y ahora pues ya no se reinicializa el motor de audio, sino que digamos que se resetean todos los parámetros de configuración que estaba haciendo uso el juego y el core anterior y nada más. Digamos que es como que se queda en un estado de pausa donde se sigue mandando silencio, ¿ok? Aunque no haya audio y poquito más. Y esto, bueno, es algo que va a ser un poco transparente para vosotros, pero sí que a lo mejor, y esto yo sí que lo notaba, cuando arrancabais algún juego, escuchabais el típico pop, que sonaba como un poquito de ruido al hacer justo la carga, y eso ya pues desaparecería, ya que en su sistema de audio pues ya no se reinicia, ¿vale? Más cosas. Vale, esto es un bug bastante molesto que ocurre solo con algunos cores, o ocurría, que es que tú cargas un juego, ¿vale? Tiene que ser cuando te mueves a otro sistema. Imaginemos que estábamos jugando a Master System, yo qué sé, y de repente me muevo a FBNeo, ¿vale? Y cargo un juego de FBNeo y digo, vale, cargo un juego de FBNeo y ahora quiero hacer el remapeo de los inputs. Y entonces me venía aquí y digo, vale, pues a este botón, en vez de South, le voy a poner East. Y le daba East y en vez de poner East como pone ahora, seguía poniendo South. No cambiaba. Entonces no te dejaba como cambiar el mapeo. Pero había un truco y era que si yo reiniciaba el juego, le daba restart, entonces ya sí que me permitía hacer el cambio del remapeo. Esto es por, bueno, que cuando tú cargas ciertos cores por primera vez, el core, digamos, que no te genera o no te da la información de los inputs en el momento esperado o cuando el frontend lo espera, el frontend no genera internamente la estructura de datos del mapeo y eso hace que pues tampoco puedas luego setearlos. Y cuando haces la carga de nuevo del mismo juego o reseteas el sistema, como ya se había generado la estructura a destiempo en la primera carga, ahí sí que te permitía hacerlo. Bueno, es un poco así técnico. El caso es que eso lo he solucionado y ahora ya pues ese problema ya no existe. Vale, siguiente mejora o fix es el soporte para gatillos analógicos que no estaba funcionando correctamente en algunos cores como MAME y eso ya quedaría solucionado y ahora ya funciona perfectamente. Vale, también se ha hecho un fix, que es lo que antes hemos estado viendo también del movimiento de los ejes X y Y, que podíamos invertirlos en Nintendo DS, etcétera, y había un eje que estaba mal configurado y no podía, o sea, no estaba, aunque cambiaras la opción del eje, seguía haciéndolo mal. Bueno, era un pequeño bug que ya lo corregí y bueno, como habéis visto antes cuando os he hecho la demostración, funciona bien.
Luego, bueno, aquí añadí un pequeño cambio que es mío a nivel de desarrollo, aunque bueno, si el que utilice la nueva opción de logs del sistema lo verá ya correcto. Es la información de resoluciones de DNARES que tenía algunos fallos al mostrar los datos, la información, y eso, bueno, lo he solucionado. Eh, Otro fix, el core que os he enseñado antes nuevo de audio video test, que es el que os he comentado que ahora también tenía lo de la reproducción del audio de izquierda a derecha, que no estaba cargando en la versión anterior porque se me había directamente olvidado copiar el archivo del core. Ahora ya, pues, bueno, ya habéis visto que carga perfectamente. Luego otro fix es la opción de gamma del sistema. Si nos vamos aquí, veis que hay una opción que podemos regular el gamma, ¿vale? ¿Veis? Podemos cambiarlo aquí. Y esto no estaba funcionando correctamente y se estaba quedando la configuración que pusiera, por ejemplo, yo en este juego me voy a otro juego y se estaba quedando esta configuración también y eso es incorrecto, ¿vale? Entonces, pues ahora ya sí que está solucionado de manera que funcione la configuración de gamma correctamente por juego o sistema, ¿vale? Otro fix es que en modo CRT de 31 kHz, pues básicamente con monitores de PC o trifrecuencia de arcade, que pueden mostrar juegos a 480p, los scanlines no estaban funcionando. Lo he corregido de manera que ya los scanlines se muestran correctamente. Otra mejora, otro fix, es que el screensaver se estaba mostrando cuando estabas haciendo el mapeo de los mandos, el mapeo físico desde el sistema. ¿Vale? Si de repente te quedabas 3 minutos, que es el tiempo mínimo de screensaver, sin tocar ningún botón, saltaba el screensaver y claro, ahí ya pues te fastidiaba luego el mapeo. Si dabas a un botón, pues te lo iba a registrar. Así que eso está cambiado de manera que ahora ya si estás en mitad del mapeo, nunca salta el screensaver. Es salvapantallas. Eh, vale, esto también es otra mejora que he hecho, bueno, llamémosle mejora o fix, que es aquí en Input. La opción de All Users, ¿dónde está? All Users Control UI, ¿vale? Que es la opción para que todos los mandos puedan controlar la interfaz de usuario. Esto, si bien está funcionando, lo que no estaba implementado es que también todos los mandos pudieran abrir o cerrar este menú de la interfaz de usuario, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso ya está implementado y ahora también funciona correctamente. Eh, vale, esto es un fix, el siguiente, que para vosotros es transparente, pero había algunos crashes que había identificado yo, sobre todo cuando estábamos moviéndonos de un sistema u otro, se estaba crashando el sistema y era porque existían ciertos memory leaks, ¿vale? En el código. Entonces, bueno, hice como una review global de todo el código del sistema y pude identificar varias funciones de memory leak, específicamente aquí dentro del menú de usuario. Cada vez que nos movíamos por opciones, no se estaban liberando correctamente ciertas variables de memoria y al final pues eso puede generar ciertos errores random en la funcionalidad que crasheara el sistema. Todo eso está ya corregido. Otro fix es que debido a los cambios de resoluciones en el formato de CRT en algunas de las versiones anteriores, se había roto también el aspect ratio de las portátiles. Entonces eso lo he corregido, de manera que ahora ya las portátiles de nuevo pues tienen el aspect ratio correcto cuando se ejecutan en modo CRT. Otro pequeño fix es la opción esta de Use Select for Fab, que esta es una opción que lleva desde el principio el sistema y es una opción que yo incluí originalmente para el que esté utilizando mandos de tipo PC Engine o NES, que solo tienen dos botones, para poder añadir y quitar favoritos con el botón Select. Lo que ocurría es que si bien eso estaba funcionando, le podías dar al Select y se añadían o quitaban favoritos, seguía activo el botón por defecto que era, no recuerdo ahora si era el X o el Y, y eso realmente yo no quería que fuera así, o sea, quería que solamente fuera botón select.
Esto es porque es también una opción muy útil por si queréis evitar añadir o quitar favoritos de forma involuntaria, o sea, por error, ¿vale? Pues cambiéis el botón al select y así ya pues los botones, digamos, que son los principales, los que están aquí, bueno, los típicos del diamante, no le deis por error, ¿vale? Más cosillas. Esta sí que es muy interesante, ¿vale? Esta es muy interesante. Esto es muy interesante, que es en opciones de vídeo, tenemos en Aspect Ratio la opción de Full Screen Native. Esta opción lleva aquí desde siempre, ¿verdad? Pero no está funcionando bien. Y no está funcionando bien porque, sobre todo, cuando lo pones en un LCD de 16 novenos, el juego no se estaba escalando verticalmente correctamente y se estaba quedando estrechada la imagen. Y esto, además, estaba impidiendo que hay juegos en PlayStation 1 que tienen formato 16 novenos. ¿Vale? Tienen el PlayStation 1, los juegos más tardíos, tenían una suerte de formato anamórfico, 16 novenos, que adaptaba o todo el juego o parte del juego a formato de pantalla ancha. Por ejemplo, si vamos a este juego, no lo vamos a poder ver aquí porque esta pantalla es 4 tercios, ¿vale? Pero sí que vamos a poder ver el efecto igualmente. Si nos vamos a PlayStation, cargamos el Colin McRae, ¿vale? No sé si tengo aquí un save state, sí. Bueno, vamos a cargar una partidita. Y esto lo vamos a ver directamente en el menú de juego, ¿vale? Voy a bajar el volumen porque está muy alto y no nos queremos quedar aquí sordos. Vale, cargamos el juego. Bien. Vale. Si nos vamos a las opciones del juego, nos vamos a gráficos y veis que ahora mismo está, de hecho está activa porque yo lo había estado probando, está widescreen, la pantalla ancha está en yes. Veis que el coche de hecho se ve como muy estrecho. Si yo lo quito, ¿veis? Esto es por defecto. Esto es la opción por defecto para jugar en una pantalla normal de 4 tercios. Pero ¿qué pasa si lo pones en una pantalla de 16 novenos? Que se vería súper ancho el juego. Entonces, poniendo esta opción, se corrige el aspect ratio del juego, pero ¿qué ocurría? Que no estaba funcionando bien el aspect ratio del propio sistema. Entonces se estaban viendo mal, estrechado verticalmente. Y ahora ya, con la opción esta, que aquí no vais a notar ninguna diferencia, como veis, porque esto es una pantalla a 4 tercios, ¿vale? Pero si fuese 16 novenos, la imagen, ahora mismo al seleccionar esa opción, se hubiera estrechado y estaría completamente mal en la imagen de juego. Entonces eso ya quedaría corregido y todos los juegos que hay más de los que me imaginaba, hay unos cuantos que tienen la opción de pantalla ancha, pues ahora ya funcionan perfectamente. Es más, no solamente corrige los juegos que tienen widescreen, corrige, hay muchos juegos como el Tomb Raider que las pantallas de arranque y de todo son en formato anamórfico y no se estaban mostrando correctamente con esa opción. Y ahora ya sí que se ve todo perfectamente, mucho mejor en pantalla, ¿vale? Eso ya lo podéis probar y jugar con ello vosotros. Y luego he arreglado también, que esto es una cosa bastante importante, la opción de multiscreen Smart Output, que esta es la opción que hace que si tienes dos monitores conectados vía HDMI, los juegos verticales se muestran en el secundario y los horizontales en el primario. Y estaba ocurriendo una cosa y es que esta opción estaba apagando los monitores, cosa que no queremos que ocurra, sobre todo si estamos en modo CRT, porque eso hace que si vuestra televisión tenga stand-by automático, se apague el televisor. Entonces, el primer cambio es que el monitor no se apaga, así los cambios de una pantalla a otra también son mucho más rápidos. Y lo más importante
es que el monitor secundario, que en este caso es el que se utiliza para los juegos verticales, eh, como el monitor primario se estaba apagando, eh, el reloj que utiliza para la ejecución del juego, el monitor secundario, a ver cómo lo explico mejor, creo que no lo estoy explicando bien. Cuando tú tienes dual screen, ¿vale? Cualquier modo de dual screen, el monitor secundario es como un esclavo del primario. ¿Qué significa esto? Que el secundario va a funcionar a la misma frecuencia que va el primario, ¿vale? No hay más. ¿Qué ocurre si apago el monitor primario físicamente? Que el reloj interno que utiliza el secundario no tiene de dónde leer la información. Entonces se produce un efecto de stuttering, que son como saltos, va como a trompicones el juego, ¿vale? Así que eso también queda corregido en el momento que yo no apago el monitor. Y ahora ya los juegos vuelven a ir fluidos en el segundo monitor, ¿vale? Y ya por último, no sé si os habréis dado cuenta, pero cuando me voy a opciones de sistema, la opción que teníamos antes de Emulation Quality Profile, el perfil de emulación, lo he eliminado, ¿vale? Y la razón de eliminarlo es muy sencilla. Primero, que a nivel de código era, bueno, era un Cristo de la leche, o sea, estaba fatal y no me gustaba nada. Segundo, que ya no tiene ningún sentido porque solamente había dos sistemas que lo estaban usando y además con resultados muy, vamos, muy pobres, que eran Nintendo 64 y Dreamcast. De hecho, yo ya he ajustado además los parámetros por defecto de esos dos sistemas en los diferentes modelos de Raspberry, con lo cual el profile tampoco tenía ningún sentido. Y lo único que estaba causando era más confusión a los usuarios porque primero tienes una opción más, que al final cuantas más opciones peor, y la gente pues tampoco tenía ni idea de si qué estaba haciendo ni en qué cores, y además esa opción estaba generando un problema bastante gordo. Y es que cuando la tienes activa, sobreescribe los parámetros por defecto y también los parámetros de usuario, los que tuvieran que ver con las opciones de rendimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, eso pues tú no lo sabes. No lo sabes y explicarlo es muy difícil porque son muchas opciones, muchos escenarios y al final lo único que te genera es confusión y no saber qué está pasando y reporte de errores por haber activado esa opción. Así que al final lo mejor es que la quitamos y la verdad es que no tenía ningún sentido ya mantenerla más. Y nada más, con eso terminamos de repasar todas las opciones, que son un montón, ¿vale? Y además que ya llevamos casi aquí más de una hora y media de vídeo. Y nada más, continuaremos con más vídeos de estos en el futuro. Y nada más, nos vemos en próximos vídeos y próximas actualizaciones del sistema. Venga, hasta luego.